También, bueno, le comunicamos que es en marzo que vamos a reanudar entonces con las reuniones presenciales de hombres y mujeres. Vamos creo que es prudente que empecemos, que esperemos que todo esté pues un poquito mejor, un poquito más de calorcito, menos catarro y menos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ya nos falta una semana para que se acabe febrero. ¿Ya se dieron cuenta? Qué rápido, qué rápido. Entonces, seguimos adelante. Y seguimos adelante con los programas de la iglesia, con las actividades de la iglesia. Seguimos adelante y queremos pues recordar a todos ustedes que ya empezó la clase para nuevos miembros. Todavía hay oportunidad de solicitar el ser incluido en la clase. Hable con su servidor, con el anciano Noé, para inscribirse a la clase. Y recuerden que ustedes que vienen en la mañana al culto, o si hoy vinieron en la mañana, en la tarde hay clase de escuela dominical. Ahorita mismo hay una clase con nuestro hermano Juan de escuela dominical. No se les olvide, 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom, ¿de acuerdo? Por otro lado, si los adultos mayores de la iglesia requieren ayuda, asistencia para registrarse, para la cuestión de la vacunación, hablen con nosotros también, ¿de acuerdo? Y les recuerdo que, bueno, debemos nosotros, seguir adelante como iglesia y más que nunca participar, más que nunca orar, más que nunca apoyar a la iglesia. Dos cosas quiero comunicar de la vida en Jesús. Número uno, nuestra iglesia hermana, el pastor Derem, 2 de sus hijos, Miqueas e Isaías, dieron positivo a COVID. Oren por ellos. Hasta ahorita Derem y su esposa Elena están bien, pero están en cuarentenados, ¿no? Entonces, oren por la familia Harper, pastor de la iglesia Emanuel, nuestra iglesia hermana ahí en Estados Unidos. Y también le quiero pedir, si se acuerdan sus oraciones de la congregación en inglés, nos pidieron orar por un matrimonio, Brian y Grace. Para resumir la historia, 2 hijos suyos, ya son mayores, pero 2 hijos suyos tienen cáncer. Entonces, oren por esta pareja cuando se acuerden en sus oraciones, por favor. Bueno, una cosita más también, y ese es un llamado a todos nosotros a ir tomando mucho más en serio el enraizar, sobre todo los papás de niños, de adolescentes, el enraizar a sus hijos en el Evangelio. No sé si usted ha oído algo que se llama la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esto se viene diciendo desde hace un tiempo, pero está acelerándose cada vez más. Es un plan de las Naciones Unidas que, entre otras cosas, punto 5, punto 10 de la Agenda 2030, pocas palabras, la meta es erradicar del planeta, dicen, la homofobia y la transfobia. Y lo que significa eso en realidad es esto: la ONU va a criminalizar a las personas que se opongan y las van a acusar de crimen contra la humanidad. Crimen contra la humanidad. Y el plan 2030 comprende erradicar el cristianismo bíblico de la faz del planeta. ¿Sí? Hace unos días, la ONU, a través de la Oficina para los Derechos Humanos, envió un documento a todas las organizaciones no gubernamentales, lobbies LGBTQ, organizaciones LGBTQ y gobiernos de los países. Es un cuestionario. Y este cuestionario tiene la meta de que las organizaciones LGBTQ, etcétera, denuncien, escriban nombres de personas, iglesias, líderes, organizaciones que en sus respectivos países se oponen a la agenda. ¿Sí? Una especie de lista negra, la lista negra de la ONU, así le llaman. ¿Sí? Entonces, esto está sucediendo rapidísimo. Y por eso les digo que ya es tiempo de que ustedes, papás, y yo también, dejemos de perder el tiempo y empecemos a enraizar firmemente a nuestros hijos en el Evangelio. ¿Sí?
porque esto es un asunto que viene y viene con mucha fuerza, ¿sí? De hecho, están compilando esta lista a nivel global. Todo aquel que de alguna manera haya hecho una declaración o haya predicado en contra o lo que sea, va a estar en esa lista negra de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, oremos, preparémonos y bueno, como le dije, más que nunca necesitamos como creyentes decidir si realmente vamos a seguir a Cristo, ¿sí? Si vamos a ser fieles al Señor Jesucristo. Porque las implicaciones son muchas. Pero bueno, ya en otro tiempo tal vez nos reunamos para hablar ya más detalladamente sobre esto. Pero por ahora, hermanos, yo sé que tal vez el comentario les cae como un balde de agua fría, pero es hora de sacar la cabeza como el avestruz de la tierra y empezar a ver lo que está sucediendo. Y también Jesús dijo esto, acuérdense, es palabra del Señor Jesús. Cuando vean que sucedan estas cosas, levanten la cabeza. ¿Por qué? Porque su salvación está más cerca, ¿sí? Y aparte Jesús dijo que yo edificaré mi iglesia y qué, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. El reino del Señor Jesucristo permanece firme y permanecerá firme para siempre. El asunto es que hay una agenda, y se los voy a decir cómo es, una agenda global anticristiana. Así que tenemos nosotros que escuchar esto y tomar muy en serio el preparar a nuestros hijos para lo que viene en el futuro inmediato, ¿sí? Por lo pronto, en las escuelas, la arremetida será mucho más fuerte con esta ideología, ¿sí? Mucho más fuerte. Tenemos que preparar y cuidar a nuestros hijos de todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Por cierto, aquí ya hay evidencia contra mí. Cualquiera que se refiera a lo que ellos llaman enfoque, cualquiera que diga es una ideología, va a ser criminalizado, entre otras cosas. Pero bueno, muy bien. Así que pidamos al Señor, Señor, ayúdanos a levantar nuestros ojos al cielo y ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el Señor Jesús? Donde siempre ha estado, a la diestra del Padre. Así que preparemos nuestro corazón, vamos a adorar al Señor. Bueno, yo sé que muchos de ustedes no son tolkienianos, pero como le decía Boromir a su hermanito Faramir en una de los libros de Tolkien, bueno, quién sabe qué pase mañana, ¿verdad? Pero hoy celebramos, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a preparar nuestro corazón para alabar al Señor. Se nos llama a adorar al Señor con las palabras del Salmo 29, Salmo de David. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Es un llamado a los ángeles. Den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad.
Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Gran Señor del pacto, nos reunimos como tus siervos para darte nuestro tributo de adoración en respuesta a tus grandezas y en respuesta a tus grandes misericordias. Nos hemos constituido como una santa asamblea, así como Israel estuvo ante tu presencia por primera vez como una santa congregación al pie del monte Sinaí. Nosotros ahora estamos no en el monte Sinaí, no en el monte Sión terrenal, pero Señor, adoramos por tu Espíritu en el monte Sión celestial, al estar en tu presencia, en este eje cósmico entre cielo y tierra, que es la adoración pública. Señor, como tus súbditos te traemos nuestro tributo de adoración y rogamos que sea acepto delante de ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a responder orando juntos la oración de confesión de pecados. Padre Todopoderoso, confieso mi orgullo espiritual. Todavía creo los mitos de mi propia bondad, que mi obediencia puede compensar por mi desobediencia, que soy mejor que otros, sino que todos, al menos que algunos, que hay pecados que no soy capaz de cometer, que puedo manejar la tentación con mi propia fuerza. Hago mi confesión en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Y en su lugar, de manera silente y personal, confiese sus propios pecados al Señor.
Confiese sus pecados confiando en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te rogamos que escuches la oración de aquellos que oran con sinceridad, confesando sus pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es mi gran gozo ser el portador de buenas noticias para todos los creyentes en Cristo, que se arrepienten de sus pecados y confían en el Señor Jesucristo para salvación. Escuchen ahora la lectura de la palabra de Dios. Escuchen y crean, reciban, confíen, descansen por la fe en lo que Dios promete a través de su palabra a aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Creyentes en Cristo, escuchen las buenas nuevas. En los primeros 4 versículos Pablo describe, o 3 versículos, describe la terrible y nefasta condición de cada uno de nosotros. Y luego dice esta maravillosa palabra, pero. Dicen por ahí que no hay pero que valga, pero este sí vale mucho. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos salvó, no por obras que hayamos hecho, sino por gracia. Dice el apóstol Pablo, creyentes por gracia son salvos por medio de la fe. Reciba entonces la gracia de Dios con gratitud. Usted no tiene por qué expiar por sus pecados, creyente, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Si usted ha arrepentido, si ha confesado sus pecados como ministro del Evangelio de Cristo, por la autoridad de su palabra, es mi gozo pronunciar, su perdón de todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepintieron y en verdad creen en Cristo Jesús. Amados hermanos, regocijémonos entonces, porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Vamos a estar de pie para celebrar la gracia de Dios.
gloria al Rey, nos perdonó. Nuestro lugar de condena a Él tomó, su bondad siempre ha sido en nosotros. Cantaremos de su gracia. Amén. No solo aquí, como dice el apóstol Pablo, por toda la eternidad cantaremos de su gracia. Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Voltéese por favor a sus hermanos y díganles que la paz de Cristo sea contigo, hermano, hermana. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Confesemos nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Tome su asiento, por favor. Y vamos al trono de la gracia de nuestro Señor en oración. Señor bondadoso, Señor generoso, Padre amoroso, te damos gracias porque tú eres en verdad un Rey bueno, un Rey generoso con tu pueblo. Has provisto, provees y proveerás para tu pueblo. Has protegido a tu pueblo en horas oscuras de densas tinieblas. Lo has sostenido y lo harás también ahora y en el futuro, hasta que tú vengas para establecer tu reino para siempre. Has sostenido a la iglesia en medio de la pandemia. Sabemos que no ha sido fácil, que ha habido sufrimiento, que ha habido aún muerte, pero Señor, tu promesa es verdad. Tú has estado con nosotros y estarás con nosotros. Y aunque estén demonios mil, como dice el himno, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Porque tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra defensa y nuestro buen escudo. Porque tú eres nuestro protector, porque tú eres nuestro Rey, nuestro soberano. Y precisamente por esto te hemos presentado nuestros tributos en forma de nuestras ofrendas y diezmos, que son un símbolo visible de la ofrenda de nuestras vidas, la cual es la respuesta lógica a tus misericordias para con nosotros. Te damos gracias porque has bendecido a la iglesia. Gracias por haber bendecido a Rafael, a Rafa, al celebrar su cumpleaños. Te damos muchas gracias. Te damos gracias que, Señor, provees de alimento y provees, Señor, de lo necesario para que la iglesia siga adelante. Bendito seas, Señor. Y te rogamos entonces también por la misión de la iglesia, por el pastor Alfonso, su esposa Diana, por los líderes y la congregación. Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia hermana, en particular por la familia del pastor Deren Harper,
Por sus hijos Isaías y Miqueas que tienen COVID, te rogamos que tú les sanes por completo y que Ellen y Deren, Señor, no sean contagiados. Te rogamos por la familia Argüelles Ruiz, que les sanes por completo a todos ellos, que ya ese virus muera en sus cuerpos, sea desechado y se recuperen. La hermana Carmita Collí también te pedimos, y en ese sentido por la hermana Ruth Sosa. Te rogamos también por las familias que reciben este apoyo de parte de la iglesia. Abre sus corazones al evangelio, permíteles creer en el Señor Jesucristo y recibir, Señor, recibir de ti la gracia que tú nos has dado a nosotros también. Oramos por nuestra familia, la Iglesia Jesús. Oramos aún por este matrimonio de Brian y Grace, que están sufriendo por lo que sus 2 hijos tienen cáncer. Ten misericordia, bendito Dios. En ese sentido te pedimos por el hermano Chris Lines también. Te pedimos, Señor, que le sanes por completo. Te rogamos también, Padre, por los adultos mayores. Te rogamos por los niños, pero sobre todo te rogamos ahora por los papás y mamás en la iglesia. Permítenos tomar con absoluta seriedad nuestro llamado a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Ayúdanos, Señor, aún frente a estas amenazas, a estar firmes en la fe. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas a las iglesias de Progreso, a las iglesias de todo el mundo, en particular a la iglesia perseguida en lugares tan difíciles, por cristianos en prisión, por cristianos en campos de concentración, por cristianos en refugios, por cristianos en la calle sin nada, por cristianos que han perdido todo por causa de ti, porque ellos confiesan, Señor, que aquí no tienen ciudad permanente, sino que buscan aquella que está por venir. Y Señor, que han tenido por un gozo los vituperios de Cristo antes que sucumbir a las tentaciones y seducciones de este mundo. Padre, te rogamos por nuestro alcalde, nuestro gobernador, te rogamos por el presidente y en particular por el doctor López-Gatell, que está enfermo, también el secretario de la Defensa que ha contraído COVID. Te pedimos por ellos también que tengas misericordia y tú les sanes. Te pedimos también, Señor, cordura para este gobierno. Pedimos que todo gobernante sepa que algún día van a dar cuenta delante de ti. Todos esos que están en la ONU, que nadie eligió y que están ahí y tomando decisiones para todo el mundo. Señor, te rogamos que tengas misericordia de ellos también, que tiemblen ante el pensamiento de que algún día van a estar delante de ti, Señor. Porque tu palabra dice que cualquiera que destruya el cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios le destruirá a él. Oh Señor, te rogamos que así sea, que tengas misericordia y protejas a tu pueblo. Y Señor Padre, te rogamos por el ministerio de la iglesia y te rogamos por el sustento de la iglesia, tu palabra. Te rogamos que con atención escuchemos la lectura de tu palabra y con atención, Señor, reverencia y devoción la recibamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse en pie y a buscar la primera lectura que se encuentra en el libro de Éxodo. Capítulo 12, versos del 1 al 14, que dicen de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora busquemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, y escuchen con atención la lectura de los versos del 26 al 29, que dicen de la siguiente manera: Y mientras comían todos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la palabra de Dios. Qué gran gozo es estar de vuelta en la iglesia. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo 26, 26 al 29. Continuamos la exposición del Evangelio de Mateo y, como recordará usted, y si no, permítame decirle, vamos a llevar a su conclusión, y créame que pudimos haber tomado más tiempo para esto, pero bueno, vamos a llevar a su conclusión esta serie dentro de la exposición del Evangelio de Mateo, que tiene que ver con el significado y la práctica de la Cena del Señor. Les recuerdo que, como mencionaba en otras ocasiones, en la semana anterior, también, si no me equivoco, cuando iniciamos esta serie, les recuerdo que este es un sermón de un carácter más doctrinal, más didáctico, ¿sí? En la tradición presbiteriana, las iglesias que tienen cultos matutinos y vespertinos ocupaban el culto de la mañana para la exposición de la palabra y el culto de la tarde o noche para enseñar sobre la doctrina de la iglesia de manera más sistemática. Por supuesto que cuando se predica, cuando se expone la palabra, también se expone la doctrina de la palabra, pero me refiero a que vaya en esos tiempos, y aún hasta el día de hoy hay iglesias que lo hacen, toman la oportunidad para una enseñanza más sistemática de las Escrituras. Todo esto es para decirle que estos sermones, y el de hoy también no es la excepción, pues suenan más como una clase, como una conferencia, que como un sermón. Pero le decía, quería tomar y aprovechar la oportunidad para instruir a la iglesia sobre el significado de la Santa Cena y sobre su práctica también.
Y también, pues como siempre lo he hecho, reconozco que, uno recibe sabiduría, uno tiene maestros, tiene instructores, y mis profesores del seminario, en particular el doctor Scott Swain, han sido una bendición en cuanto a este tema. Y mucho he aprendido de ellos y lo comparto con ustedes también. Bueno, así que mis amados hermanos, vamos a orar. De nueva cuenta, quizá hoy no sienta que estamos hablando a la situación que usted está viviendo en este momento, a su situación existencial. Pero esto, por supuesto, tiene una relevancia y una aplicación importantes, significativas para la vida del creyente. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad de continuar con la instrucción con respecto al significado y a la práctica de la Santa Cena. Te rogamos que le permitas a quien predica esta mañana el exponer esta doctrina con fidelidad a tu palabra. Otras palabras, que lo que diga sea la enseñanza de la Escritura con respecto a este tema. Padre Santo, te rogamos entonces la obra de tu Espíritu Santo en todos nosotros, para poder entender y para poder responder no solamente intelectualmente, pero también afectivamente y por supuesto en obediencia. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos de lleno al grano, ¿no? Vamos a saltar de una vez, vamos a directo, ¿no? De lleno al tema. El día de hoy pretendo responder a 3 preguntas que tal vez algunos de ustedes, varios de ustedes, muchos de ustedes o todos ustedes alguna vez se han hecho con respecto a la Santa Cena, con respecto a la celebración de la Cena del Señor. Sí, hemos hablado ya del significado teológico, bíblico teológico de la Santa Cena. La Santa Cena, hemos dicho, es la realización de la Pascua, pero no solamente es la realización, sino que la Santa Cena trasciende a la Pascua y lleva a la Pascua a su plenitud, ¿sí? A su plenitud escatológica, es decir, todo lo que la Pascua simbolizaba es cumplido, por supuesto, en esta comida que el Señor Jesús instituyó en el nuevo pacto. Hemos hablado ya de que Cristo está realmente presente en el sacramento. Esos no son meros símbolos. No, hay una presencia real, pero espiritual de Cristo. El creyente espiritualmente, por el poder del Espíritu Santo, por la boca de la fe, no la boca física, sino la boca de la fe, se alimenta de Cristo y es sustentado por Cristo y es nutrido y fortalecido por Cristo. Pero ahora vamos a ver algunas cuestiones, si usted quiere, cuestiones prácticas, ¿sí? Con respecto a la Cena del Señor. Y por eso le decía que intentaré responder algunas preguntas que a lo mejor se han hecho. Preguntas como, ¿por qué celebramos la Cena del Señor aquí en la Iglesia Jesús como la celebramos? ¿Por qué celebramos la Cena del Señor cada semana? ¿Por qué el pastor hace lo que se conoce como el cercado de la mesa? ¿Por qué cercar la mesa? Y quizá tengan otras preguntas, las cuales podemos conversar en algún momento si usted así lo desea. Pero por ahora permítame entonces abordar 3 de esas preguntas. Número 1, la cuestión de la frecuencia de la Santa Cena. ¿Cuán frecuentemente la Cena del Señor debe ser celebrada en la iglesia, por la iglesia? Y sabe usted, bueno, mucha gente se pregunta por qué en la Iglesia Jesús celebramos cada semana la Cena del Señor. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, y usted puede ver en los evangelios, el Señor dijo que debemos hacer esto en memoria de mí. Así lo dijo nuestro Señor. Hagan esto en memoria de mí. Ahora bien, sabemos que el Señor instituyó esta comida como un ritual perpetuo, por supuesto.
Pero la cuestión entonces es cuán frecuentemente la cena del Señor debe ser observada, cuán frecuentemente la cena del Señor debe ser celebrada. La mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos evangélicos asumen que la práctica frecuente de la cena del Señor es una práctica católico-romana. En otras palabras, ustedes que vienen de un trasfondo católico entenderán lo que estoy diciendo. Si ustedes fueron católicos, saben que el día de hoy, en el catolicismo moderno, la gente puede ir a misa semanalmente o diariamente si así lo desea. Y diariamente, si así quiere, puede participar de la Eucaristía. Bueno, así entonces las personas asumen que la frecuencia de la celebración de la Cena del Señor es algo, mejor dicho, para precisar, que una celebración frecuente más que infrecuente es una cuestión católico-romana. Pero ¿sabe usted? En el siglo XVI, cuando ocurrió la Reforma Protestante, en el siglo XVI, la mayoría de las personas tomaban la comunión solamente una vez al año. Una vez al año. De hecho, el Cuarto Concilio Laterano, convocado por el Papa Inocente III en 1215, solamente requería a la gente tomar la comunión una vez al año. Por cierto, este concilio, el Cuarto Concilio Laterano, es el concilio donde la enseñanza de la transubstanciación, es decir, esa herejía católico-romana de la transformación de la sustancia física del pan y del vino en la sustancia literal y física del cuerpo y la sangre de Cristo. Es ahí cuando la Iglesia católico-romana entonces oficialmente ahí declara esta doctrina. Bueno, ahora bien, el concilio laterano, el Cuarto Concilio Laterano, amonestó a los fieles a recibir la comunión una vez al año. ¿Cuándo? El día de resurrección. Por supuesto que los sacerdotes participaban del sacramento todo el tiempo, pero las personas, aun cuando estuvieran en la iglesia, aun cuando ellos estuvieran participando de la liturgia, cuando se trataba de la comunión, y en general toda la liturgia, pero bueno, hablando de la comunión, hablando de la Santa Cena, las personas eran meros espectadores, solamente oían a los sacerdotes decir palabras ininteligibles en latín, y ellos observaban a los sacerdotes comer el pan y beber la copa. Es como si usted fuera a una casa a la hora del almuerzo y le invitan a pasar a la mesa y todos están comiendo, pero usted no le invitan, ¿no? Y usted está así como que conteniendo la salivación, pero nadie le dice ¿quieres? ¿No? Nadie le dice ¿quieres? Bueno, eso es lo que sucedía. La gente iba y observaba, y aun cuando la gente participaba de la comunión en esas rarísimas ocasiones, solamente participaba del pan, no de la copa. Bueno, el catolicismo medieval se caracteriza por una práctica infrecuente de la Cena del Señor. Es en el tiempo de la Reforma cuando vemos una preocupación con respecto a una más frecuente práctica de la Cena del Señor. Juan Calvino, por ejemplo, quería que la Cena del Señor se celebrara cada semana en Ginebra, pero el concilio de la ciudad nunca se lo permitió. Y ya lo dice el teólogo Mick Jagger: no siempre puedes tener lo que quieres. Bueno, no sé si ustedes saben quién es Mick Jagger, pero bueno. Entonces, Calvino quería comunión semanal y la autoridad no se lo permitió. No se lo permitió. Como dice un profesor mío y un colega suyo, John Mather,
Calvino creía que esta frecuencia, o sea, que la comunión frecuente, la comunión semanal, creía Calvino, podía ser hallada tanto en la enseñanza como en el ejemplo de los apóstoles, y que la celebración semanal de la Cena del Señor era una práctica también de los padres de la iglesia. Padres no me refiero a los sacerdotes, sino a los líderes de la iglesia que siguieron a los apóstoles. ¿Sí? Se les conoce como los padres apostólicos, pues. Más aún, Calvino vio la celebración semanal como necesaria para unir el ministerio de la palabra y el sacramento. Al sellar las promesas proclamadas en la predicación de la palabra semanalmente a través de la comunión, la comunión entonces, la Santa Cena, permitía a los cristianos frecuentemente retornar en memoria de la obra de Cristo. Y decía Calvino, al recordar, al hacer memoria, entonces ser sustentados y fortalecidos en su fe. Lo que es más, Calvino dijo que la celebración infrecuente era un horror supersticioso, decía Calvino. Uno de esos engaños, o quizá el engaño más evidente del diablo, decía. Y consideraba la comunión infrecuente, decía él, como uno de los muchos abusos sobre la adoración en el catolicismo medieval. Para Calvino, la comunión semanal no era menos importante que otras reformas que él buscaba en la iglesia, como el uso de la copa por los laicos y la adoración en el lenguaje del pueblo. Recuerda, usted era en latín la adoración en ese tiempo. Así que Calvino llegó a la conclusión de que la cena del Señor debía ser servida por lo menos una vez a la semana en la asamblea, es decir, la iglesia en la congregación de los cristianos. Y las promesas que la cena declara, entonces nos debieran alimentar espiritualmente. Así que realmente los reformadores quisieron mover a la iglesia de una comunión infrecuente a una comunión frecuente y una comunión semanal. No es el caso, hermanos, que estamos haciendo lo contrario aquí, que al tener comunión semanal estamos volviendo al catolicismo, porque el catolicismo medieval se caracterizaba por comunión infrecuente. Ahora bien, ¿a quién culpamos por esta infrecuencia entre los evangélicos? Bueno, el reformador que usualmente es culpado por la infrecuencia en cuanto a la celebración de la Santa Cena es Ulrico Zwinglio. Para estas alturas usted ya debe estar familiarizado con el nombre de Zwinglio. Zwinglio tenía la perspectiva de la Santa Cena conocida como memorialismo, ¿se acuerda? Como memorialismo. Entonces, bueno, si el sacramento no es un medio de gracia, y si el pan y el vino meramente simbolizan, pero no son vehículos de gracia, no son medios de gracia, entonces hay poca urgencia por celebrar frecuentemente la Santa Cena. O sea, si no va a tener más que un valor de como ver una fotografía y ya, pues ¿para qué lo celebras frecuentemente? Si no es sustento, si no es alimento espiritual, ¿para qué observar entonces frecuentemente la cena del Señor? Zwinglio mismo sugirió una celebración 4 veces al año: en el otoño, en Navidad, en Resurrección y en Pentecostés. O sea, así como temporada, ¿no? Comunión de temporada. Ahora bien, quizá podamos culpar a Zwinglio de la infrecuencia de la celebración de la cena en las tradiciones bautistas, congregacionalistas, pentecostales, etc. Pero en el presbiterianismo contemporáneo, cuando yo crecí en esta iglesia, la comunión se celebraba 2 veces al año: en Jueves Santo y en 31 de diciembre. ¿Sí? 2 veces al año. Luego se empezó a celebrar 4 veces al año y así por el estilo. Bueno, entre los presbiterianos también es muy común la infrecuencia de la Santa Cena.
Pero ¿podemos culpar a Zwinglio por esto? No. Más bien, podemos encontrar las raíces de esta infrecuencia en algunos desarrollos en el presbiterianismo escocés, de donde viene la iglesia presbiteriana, que a menudo son pasados por alto. Como dice mi profesor, aunque John Knox, fundador de la iglesia presbiteriana, aunque su orden de Ginebra que él escribió en 1556 abogaba por comunión mensual, el primer libro de disciplina adoptado por la iglesia presbiteriana de Escocia en 1562 aconsejaba una celebración 4 veces al año en los pueblos, en las ciudades, perdón, y 2 veces al año en las parroquias rurales. O sea que esta infrecuencia también haya su origen en el presbiterianismo. Bueno, ahora para el siglo XVIII, la práctica escocesa gradualmente llegó a ser menos frecuente al punto de que la comunión generalmente era celebrada una vez al año. ¿Qué razones se daban para esta celebración anual? Bueno, por un lado, obviamente, hostilidad hacia el papado, hacia el catolicismo romano, hacia el episcopado, pues. 2, pobreza. Es decir, el pan era muy escaso, ¿sí? Y no era así como que iban al Oxxo y compraban un pan Bimbo y bueno, ya no está el osito Bimbo, pero bueno, ok. El asunto es que no es como si fueran y compraran ahí algún pan en alguna tienda de conveniencia. Había escasez por la pobreza. Y también la falta de ministros, que por cierto quizás es uno de los factores que aquí en Yucatán por lo menos llevó a la infrecuencia. Es decir, en algún tiempo solamente habían como 2 pastores presbiterianos que iban por todos lados, ¿no? Sirviendo a las iglesias, y obviamente pues te tocaba el turno pues una vez al año, ¿no? Ahora, fíjense ustedes qué ocurrió, que el resultado fue el triunfo de festividad por encima de la frecuencia. Estos ritos anuales se desarrollaron en festivales que duraban una semana, que llegaron a conocerse como temporadas de comunión, que típicamente incluían la celebración de la comunión, pero incluían el jueves como día de ayuno y un servicio preparatorio el sábado. ¿Y qué cree que sucedía en ese servicio preparatorio del sábado? En ese servicio preparatorio se distribuían fichas, ¿sí? Fichas para aquellos que podían tomar la comunión. Es decir, las personas eran examinadas para ver si estaban en buena relación con Dios y con la iglesia. Y si eran halladas aptas, recibían una ficha. O quizá por la alta demanda, como las vacunas ahorita, ¿no? Desde las 4 de la mañana está la gente esperando a ver si le toca. Recibían una ficha para poder tomar la comunión al día siguiente. Bueno, ya más o menos empieza usted a ver de dónde proviene esta infrecuencia de la comunión en nuestros círculos el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿cuán frecuentemente debemos practicar la cena del Señor? De manera simple, hermanos, cada día del Señor, cada domingo. Ahora, ¿hay alguna base bíblica para esto? Usted se estará preguntando, ¿de dónde obtenemos nosotros esta idea? ¿La Biblia enseña tal cosa? Bueno, usted puede notar que Hechos 2:42 nos dice que la iglesia se caracterizaba ¿por qué? Por dedicarse, por ser devotos a la palabra. Dice que eran devotos a la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué? A las oraciones, a ayudarse unos a otros. ¿Y a qué? Al partimiento del pan. Y usted dirá, pero eso no prueba nada, que la iglesia tuviese como característica al principio, en el libro de los Hechos,
dedicarse al partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Cuando la Biblia habla en Hechos 2 de partimiento del pan, hay dos referencias a partimiento del pan ahí. Una es una referencia técnica, partimiento del pan, no pan francés, no donas, no pan danés, no muffins, no brownies, el partimiento del pan, el pan de la comunión, ¿sí? Bueno, pero Hechos capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente, y puede ir a su Biblia un momento, ahí a Hechos 27, y puede leer lo siguiente. Dice así: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Reunidos los discípulos para partir el pan. Bueno, el texto parece decir si partir el pan realmente significa la cena del Señor, lo cual yo creo que eso significa que el punto de reunirse en el día del Señor, es decir, el domingo, era que celebrar la Santa Cena, entre otras cosas. Reunidos en el primer día de la semana para partir el pan, dice Lucas en Hechos 27. Así entonces, la iglesia semanalmente al principio, semanalmente celebraba la cena del Señor. Hay argumentos en contra de la observancia frecuente de la cena del Señor, y un argumento es que la frecuencia, la celebración semanal no le da a los ancianos el tiempo suficiente para examinar a las personas y para cercar propiamente la mesa. Y usted sabe que debido a este desarrollo en la historia, llegamos a esta práctica de anunciar. Hermanos, no se olviden que dentro de un mes vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces la gente así como que puede pecar hasta una semana antes y después ya se prepara, ¿no? Me voy a preparar para participar de la cena del Señor porque mañana hay comunión. Entonces se te anunciaba para que estés prevenido, ¿no? Y para que estés preparado para la cena del Señor. Un mal entendimiento de la teología, del significado de este sacramento. Ciertamente los ancianos deben cercar la mesa, por supuesto. Pero este no es un buen argumento. Por otro lado, ¿cuál es el argumento más popular en contra de la celebración frecuente de la Cena del Señor? Pues sí, usted lo sabe. Que celebrar la Cena del Señor semanalmente puede hacer que esta celebración se vuelva un ritual vacío, mecánico, sin sentido. Se puede volver una práctica rutinaria que hacemos mecánicamente. ¿Puede ser este el caso? Claro que sí. ¿Puede suceder? Por supuesto. Pero lo mismo puede decirse de los otros medios de gracia. La lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la oración, el cantar, ¿no? El culto. Todos estos también se pueden volver, sí o no, un ritual sin sentido. ¿A poco usted no se halla a veces estar cantando en la iglesia mientras que está pensando en otra cosa, ¿no? Y como que simplemente está siguiendo la corriente. Bueno, entonces ese no es un argumento para decir que no debemos celebrar la cena del Señor semanalmente porque hay el peligro latente de que se vuelva un ritual sin sentido. Ese no es un buen argumento. Vaya, porque un policía sea corrupto no vamos a eliminar toda la policía. Por supuesto. Bueno. Ahora bien, abogamos entonces por comunión semanal en la iglesia. Otra pregunta importante: ¿cómo debe ser celebrada la cena del Señor? ¿Cómo? Usted quizás se preguntará, ¿por qué en la iglesia Jesús? A lo mejor si usted viene de otra iglesia, dirá, bueno, ¿por qué aquí en esta iglesia la gente pasa al frente para recibir el sacramento? ¿Por qué no se distribuye como yo estaba acostumbrado en mi iglesia, que la charola va pasando de mano en mano, o los ancianos van y sirven a cada quien en su lugar, etcétera? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué en la iglesia Jesús la gente pasa al frente? Bueno,
Quizá usted recuerde las 4 acciones que Jesús hizo y que constituyen el sacramento de la Cena del Señor. Puede leer en su Biblia, en Mateo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, tomó y bendijo el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. 4 acciones: tomar, bendecir, partir, distribuir. Esas 4 acciones constituyen el sacramento de la Santa Cena y no nada más el pan y el vino. Es muy importante. Ahora, también es importante entender que este sacramento entonces fue instituido por Jesús de esta manera. Y estas 4 acciones instituidas por Jesús son 4 acciones que el ministro debe ejecutar actuando como un representante de Jesús. No en lugar de Jesús, como en la Iglesia Católica Romana, sino como representante de Jesús. Y es a través de estas acciones, tomar, bendecir, romper o partir y distribuir, que Jesús viene a nosotros y cumple su promesa de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Ahora, fíjese, el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 75 dice lo siguiente. Por favor, escuche. ¿Cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho participante de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus bienes? Respuesta: porque Cristo me ha mandado y también a todos los fieles comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya, añadiendo esta promesa: primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz y su sangre derramada por mis pecados, tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida la copa. Y segundo, que Él tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna, con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del Señor. Aquí vemos un par de cosas. ¿Qué es lo que vemos? Número 1, es a través de estos elementos y acciones que Jesús bendice a su pueblo. Y la razón es que estos son medios divinamente instituidos de gracia. Segundo, hay muchas maneras de celebrar la Santa Cena. Y jamás lo discutiría, hermanos. Hay muchas maneras. Pero note qué dice el catecismo. Note, por favor, lo que dice. ¿Por qué celebramos la cena como la celebramos aquí? Note usted, el catecismo dice lo siguiente. ¿Cómo recibe los elementos? De la mano del ministro. De la mano del ministro. ¿Esta es la única manera apropiada? No. Jamás de los jamases diría que es la única manera. Pero ¿sabe usted? Hacerlo de esta manera tiene una significancia, tiene un simbolismo muy bíblico. ¿Cuál es el significado de esta acción de recibir de la mano del ministro el sacramento? Bueno, nos ayuda a recordar que esto es un don, un regalo, una dádiva que está siendo dada a nosotros. Y que el ministro, como representante de Cristo, nos da este don de Cristo. Nos recuerda que todos nosotros, como mendigos, estamos recibiendo una dádiva de la mano de un Señor generoso. De la mano de un Señor generoso. Entonces ese es el simbolismo. No podemos celebrar la Santa Cena de otra manera. No estoy diciendo eso. Pero preferimos esta manera porque visiblemente simboliza que recibimos un don
no de la mano del ministro últimamente, sino de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos da este don, este regalo, esta dádiva para alimentarnos, para sustentarnos. Por eso es que celebramos la cena del Señor de esta manera. Ahora bien, noten por favor otro elemento importante aquí, que es las palabras de la institución y la oración de consagración. Palabras de la institución y la oración de consagración. ¿Qué son las palabras de la institución? Lo que el ministro dice. La noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y dijo, y el ministro repite las palabras de Cristo, las palabras que Cristo dijo al instituir la Santa Cena. Ahora bien, note que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:16 que la copa de bendición que bendecimos, dice, la copa de bendición que bendecimos. En liturgia esto se llama la oración de consagración. Bueno, ¿qué es la oración de consagración? La oración que el ministro ora en el momento de la Santa Cena. No lo que hace la femenil una vez al mes, sino la oración de consagración es lo que el ministro hace cuando sirve el sacramento. Ahora, ¿por qué se ora esta oración? Bueno, por supuesto, rechazamos la práctica católico-romana, la idea, la enseñanza católico-romana que cuando el sacerdote levanta el pan y dice hoc es corpus meum, en latín, o meum, o mío, bueno, ¿ha oído la palabra hocus pocus? De ahí viene, ¿sí? De ahí viene. Que cuando dice estas palabras, mágicamente se transforma el pan en el cuerpo de Cristo. Rechazamos esa herejía, esa idea herética. En la oración de consagración, eso no es lo que sucede. No piense usted que cuando el pastor ora hay una transformación de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. No ocurre tal cosa. La mejor manera de entender la oración de consagración es la relación que hay entre esta y las oraciones que uno dice al comer. ¿Qué ora uno cuando come? Bendice estos alimentos. Bendice esos alimentos. Bueno, usted sabe que el Señor Jesús bendijo y declaró todos los alimentos limpios. Gracias a eso podemos comer ceviche y podemos comer cochinita. Gracias a que el Señor dijo tal cosa. Bendito sea el Señor. Bueno, y por supuesto, el apóstol Pablo, reaccionando a falsas enseñanzas en la iglesia, en 1 Timoteo 4:4, él refuta las ideas de gente que prohibía comer ciertos alimentos y él dice, noten ustedes, si va a 1 Timoteo 4:4, va a encontrar lo siguiente, y sería bueno que fuéramos ahí por un momento, tal vez. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo toma esta idea de la oración judía de bendición en las comidas. Esa oración básicamente dice, bueno, sea hecho a mí o para mí como tú has dicho. Si tú dijiste que esto es bueno para mí, Señor, sea como tú dices que esto es bueno para mí. ¿Sí? Si es como tú dices, Señor, que es bueno para mí, sea bueno para mí. Eso es lo que queremos decir cuando consagramos los alimentos, cuando bendecimos los alimentos. Ahora, en la cena del Señor, la oración entonces en la cena del Señor significa lo siguiente: tenemos pan y vino, los cuales son apartados, separados de su uso común. ¿Sí? Eso quiere decir que son consagrados. Son separados. Ese pan ya no va a ser para un sándwich. Ese pan ya no va a ser para una torta. No va a ser para acompañar mi alimento. No. Ese vino ya no va a ser para acompañar una comida. No. Se les separa del uso común. Y entonces se les separa para hacer medios de gracia, medios de nutrición espiritual. Son medios de gracia porque Jesús es la gracia. Y estos son medios a través de los cuales Jesús, por el poder del Espíritu Santo, se da a nosotros a sí mismo.
Y Jesús mismo separó los elementos de pan y vino para ser instrumentos, para ser medios de gracia. Y la oración de consagración entonces en la comunión quiere decir: sea hecho a nosotros conforme a tu palabra. Y son las palabras de Cristo, no la oración del pastor, sino las palabras de Cristo, las palabras de la institución, lo que separan a estos elementos de su uso común para ser medios de gracia. Él es su palabra y su autoridad. La confesión, la segunda confesión helvética lo dice de esta manera. Tengan un poquito de paciencia este día, amados hermanos, porque esto es importante. Los sacramentos son consagrados por la palabra y se muestran como santificados por el que los instituyó. Santificar o consagrar algo a Dios es dedicarlo para usos santos, es decir, tomarlo de su uso común y ordinario y señalarlo para un uso santo, porque el autor de la cena del Señor no es un ángel o algún hombre, sino el Hijo de Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, que primero la consagró para su iglesia. Y la misma consagración o bendición todavía permanece entre aquellos que la celebran. La cena que el Señor instituyó, en la cual ellos repiten las palabras del Señor en la cena. Y en todas las cosas miran a Cristo por la verdadera fe, de cuya mano reciben, ¿sí? De cuya mano reciben, como decíamos hace un momento. Y lo que reciben, lo reciben a través del ministro o de los ministros de la iglesia. Ahora bien, entendamos que estos son medios de gracia, no son la gracia misma. ¿Quién es la gracia? Es Cristo. ¿Quién es la gracia? El Espíritu Santo. Pero por institución de Cristo mismo, Él separó estos elementos ordinarios para ser vehículos de gracia. Y una ilustración que mi profesor, el doctor Swain, dice es la analogía de un cheque. Un cheque, ¿sí? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Por supuesto. Ahora, una pregunta. ¿Qué le da valor a un cheque? Por ejemplo, piensa en un cheque por 1,000 pesos. ¿Sí? Te dan un cheque por 1,000 pesos. ¿Qué le da valor a ese cheque? ¿Qué hace que ese cheque valga 1,000 pesos? Bueno, pregunta. ¿Es un cheque por 1,000 pesos 1,000 pesos? No. Por supuesto, distinguimos el símbolo de lo significado, como en la cena, distinguimos el símbolo de lo significado. Entonces, ¿qué hace que el cheque sea un medio, ¿sí?, para conseguir 1,000 pesos? O sea, ¿es el cheque 1,000 pesos? No. ¿Es un cheque un medio para conseguir 1,000 pesos? Sí. ¿Y qué hace que ese pedazo de papel sea un medio para conseguir 1,000 pesos? Bueno, entre otras cosas, ¿qué? El nombre del banco, los numeritos ahí y las firmas de personas que tienen la autoridad para decir que ese cheque vale 1,000 pesos. De la misma manera, amados hermanos, en la cena del Señor es la palabra de Jesús la que dice que estos son los medios por los cuales nosotros podemos obtener, voy a decirlo figurativamente, el efectivo de las riquezas espirituales que Cristo nos da a través de estos medios. Es la palabra de Cristo la que autoriza a estos medios como medios para recibir su gracia. Y por último, espero que no sea la palabra que usted quería escuchar, pero en caso de que así fuera, por último, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? ¿Quiénes deben participar? Bueno, de manera simple y contundente, creyentes que están en pacto con el Señor. Creyentes que están en pacto con el Señor. ¿Qué quiere decir eso de estar en pacto?
que han recibido la señal que les identifica como miembros del pacto. En el Antiguo Testamento era la circuncisión, en el Nuevo Testamento es el bautismo. El bautismo nos separa del mundo y nos consagra para Dios, para ser su pueblo santo. Ahora, algunas personas se oponen, cuestionan que la mesa sea cercada. ¿Qué quiere decir el cercado de la mesa? Que no se le permita a todos indiscriminadamente venir a la mesa. Que el pastor diga que hay ciertas personas que no pueden venir a la mesa. Y es muy interesante porque en estos tiempos muchos cristianos que profesan ser cristianos se oponen a estas cosas, pero no tienen problema en cumplir los requisitos que les impongan en cualquier otro lugar. Piense usted, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de Sam's o de Costco, uno quiere comprar ahí, que por cierto es algo de lo más estúpido, pagamos para comprar, ¿sí? O sea, todavía les pagamos para que compremos ahí, ¿no? Pero bueno, y nos dicen, quiero comprar, no puedes. ¿Pero por qué no puedes? Porque no tienes membresía. ¿Pero por qué no puedo? Porque no puedes. ¿Y dónde tengo mi membresía? Mira, anda ahí. ¿Cuánto cuesta? 500. Ok. Y pagas tu membresía y listo. Pero cuando se trata de lo que la iglesia dice, muchas personas se oponen, ¿no? Inclusive gente dentro de la iglesia dice, no, pero ¿por qué? Esto es un abuso, esto es discriminación, etcétera. Pero ¿sabe qué? Debemos recordar, como dije en el primer sermón, y como lo dije en el segundo de esta serie, debemos recordar que esta comida es una comida del pacto, no es para todos. ¿Recuerda usted lo que pasó en el monte Sinaí cuando la iglesia fue constituida como asamblea por primera vez? Cuando la congregación de Dios se reunió, toda la congregación se reunió ante la presencia de Dios en el monte Sinaí. Éxodo 19. La primera vez que ocurre la congregación del pueblo de Dios en la presencia de Dios. ¿Se acuerda qué ocurrió ahí? Si no se acuerda, le voy a recordar estas palabras. Éxodo 19, por favor, 10 al 12. Dios le da instrucciones a Moisés con respecto a algo que tenían ellos que observar. El pueblo se iba a reunir para entrar en pacto con Dios. Y dice así entonces, el Señor mismo le dice a Moisés lo siguiente. Les dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Lávense todos ustedes y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás límite, término, límite. Vas a poner una cerca, eso es lo que era, una cerca, no pasar, ¿sí? Una cerca alrededor diciendo, ¿alrededor de dónde? Del monte Sinaí. Cuídense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Yahweh descendió personalmente al monte Sinaí para encontrarse con su pueblo. ¡Qué bendición!, ¿verdad? O sea, ¡qué tremenda bendición! Dios mismo descendió para encontrarse con su pueblo. Pero como el doctor Swain dice, la más grande bendición del pacto, es decir, presencia divina con nosotros, también es al mismo tiempo la más grande amenaza. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, ¿no es verdad que Dios nos dice, vengan y con brazos abiertos les voy a recibir? Sí, vengan, dice el Señor, pero nunca debiéramos olvidar que nosotros nos acercamos a la presencia de un Dios que es santo, 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 y que es fuego consumidor. Y que cualquiera que se acerque a Él en maneras que Él no ha prescrito, como en el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pudieran ser fulminados. Y usted dice, pero eso no pasa en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿no se acuerda usted de lo que Pablo dice
en 1 Corintios 11, examínense antes de venir a la mesa, porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe. Y por esto, dice Pablo, entre ustedes hay muchos que duermen, que han muerto y que están enfermos. Los juicios de Dios siguen vigentes. Ningún no creyente debe acercarse a la mesa. Ningún cristiano que profesa ser cristiano pero que vive en pecado debe acercarse a la mesa, en pecado impenitente. No. La mesa es un don, pero también, hermanos, la mesa representa una gran amenaza. Solamente los que están en pacto con Dios pueden acercarse. Ahora bien, y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Oyó lo que leímos en Éxodo? ¿Qué fue lo primero que les dijo antes de acercarse? Mañana, lávense. Es decir, el bautismo precede a la Santa Cena. Antes de que hubiera esa comida del pacto que se celebró en Sinaí, ¿sí? Cuando Dios entró en pacto con ellos, ¿se acuerdan que subieron al monte Josué y demás? Antes de eso, tenía que haber este lavamiento para simbolizar la consagración, la limpieza espiritual. Así que tenían que lavarse antes. Más adelante se les requería la circuncisión, por supuesto, para participar. Ahora, ¿era la Pascua para los gentiles? Sí. Pero los gentiles que querían participar de la Pascua primero tenían que ser circuncidados. De manera que nadie que no esté bautizado debe participar en la cena del Señor. Solamente creyentes bautizados que están en buena relación con Dios y con la iglesia. De ahí la importancia de examinarse a uno mismo, de ahí la importancia de cercar la mesa, de que el pastor diga: si comes y bebes indignamente, juicio comes y bebes para ti. Juicio comes y bebes para ti. Ahora, eso nos lleva a una última cosa muy rápidamente. Esta es la razón por la cual no debemos nosotros seguir la práctica que se conoce como comunión infantil, comunión de infantes, de niños chiquitos, ¿sí? ¿Significa que ningún niño puede participar de la mesa? No, no significa eso. Lo que significa es esto: que los niños pequeñitos que todavía no tienen discernimiento no deben participar. Y hay quienes se oponen, y hay una corriente muy fuerte en la iglesia presbiteriana que se opone a esto diciendo: no, son hijos del pacto y los hijos del pacto participaban en la Pascua. ¿Sí? Bueno, sí. Pero recuerden ustedes cuándo Jesús realmente participó de la Pascua. Cuando tenía 12 años, cuando cumplió 12 años. ¿Sí? Entre los judíos así era el asunto. Por otro lado, digo, eso es... podemos realmente profundizar en eso, pero no tenemos el tiempo. Por otro lado, debemos nosotros recordar, quizás ese es el mejor argumento. A diferencia del bautismo en el que permanecemos pasivos, la cena del Señor es un sacramento en el que nosotros somos activos. El bautismo es el sacramento o el rito de iniciación en la vida cristiana y se hace una vez. No puedes iniciar varias veces, es una vez. La cena del Señor es tu continuación en el pacto. En la cena del Señor hay una renovación del pacto. El culto público es una ceremonia de renovación del pacto, en la cual, mejor dicho, Dios viene a encontrarse con su pueblo. Oímos su palabra, cantamos sus alabanzas y el pacto es renovado en la mesa. En la mesa. Para ello tiene que haber discernimiento. La Biblia requiere, 1 Corintios 11, que los que se acercan tengan fe. Y requiere que puedan discernir el cuerpo de Cristo, que puedan entender qué están haciendo. Un niñito, ¿sabe qué va a entender? Un bebito de 1, 2 años, 3 años, 4 años, qué sé yo, va a entender que es el tiempo de snack en la iglesia, ¿no? Ahí van a dar las botanas, es lo que va a entender, ¿sí? Ahora, quiere decir
que los hijos del pacto no pueden participar? Si un hijo del pacto, es decir, un niño bautizado, dice, ¿y yo por qué no puedo participar? ¿Quiere decir que no puede participar? Bueno, la respuesta sería, hijo, sí puedes, pero no hoy. Todavía no. Es nuestro deber como familia y como iglesia catequizarte, nutrirte, enseñarte y llevarte a un entendimiento salvador de Cristo, a ser instruido en estas cosas y entonces ser bienvenido a la mesa. ¿Cuándo los niños pueden participar? Cuando haya suficiente evidencia de fe salvadora, que hayan sido examinados por el consistorio y que haya evidencia de que a nivel infantil entienden de qué se trata esto. Ahora, fíjense, rápidamente, porque yo sé que el tiempo nos ha ganado aquí, para andar diciendo noticias de la ONU en la mañana, ¿verdad? Bueno, realmente no hay evidencia en los escritos de los padres de la iglesia que sugiera participación de infantes en la celebración de la cena. El primer registro conocido de participación de infantes es en el año 251. Y esto aludiendo a la práctica como una práctica errónea. Antes de ese tiempo, Justino Mártir, por ejemplo, un padre de la iglesia, dice que nadie que no tuviera una profesión creíble de fe se le permitía participar en la cena del Señor. Ahora bien, Calvino dijo, ¿cómo podemos requerir a los infantes conmemorar cualquier evento del que no tienen entendimiento? ¿Cómo requerirles, ¿sí?, que disciernan la naturaleza y el beneficio de lo que no tienen idea? Bueno, así es. No debe haber participación infantil a menos que el niño haya sido instruido, a menos que el niño dé evidencias de fe, a menos que el niño haya sido examinado. Bueno, bien, hermanos, entonces yo sé que esto sonó más como una clase, pero espero que el resultado de estos 3 sermones sea que podamos venir de manera más informada, de manera más, razonada, que podamos venir también a la mesa con gratitud, que podamos venir humildemente y que podamos venir no solamente a hacer memoria, sino a ser alimentados por Cristo mismo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hermano, nos ponemos de pie, por favor, y cantamos.
Bien, hermanos, nos invita a la mesa del Señor. ¿Quién? Cristo mismo. Ya no debo decir el cercado de la mesa, acaban de escuchar ustedes en el sermón, así que iremos entonces directo a la consagración, a la oración de consagración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este pan y esta copa, que por institución de Cristo han sido separados para ser los medios, para ser un vehículo de gracia. Rogamos entonces tu bendición y sea entonces hecho a nosotros como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y tomando la copa dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan, hermanos, y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por eso entonces les doy a ustedes, repitiendo las palabras del Señor: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esto es mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Vengamos a la mesa del Señor. Siempre guardando la sana distancia, vengamos, hermanos. No se quite el cubreboca hasta participar en un ladito, por favor. No se lo quite aquí, sino participe en un ladito. Asiento para orar, meditar y rogar al Señor que le permita andar en obediencia a su palabra.
Cuerpo de Cristo, hermano, partido por ti. La sangre de Cristo derramada por ti. El cuerpo de Cristo partido por ti. La sangre de Cristo derramada por ti. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por renovarnos en tu gracia, restaurarnos, por esta renovación del pacto en el culto público de adoración. Gracias por bendecir a tu pueblo con tu presencia y con el sustento de Cristo mismo por el poder del Espíritu. Te rogamos entonces que tu pueblo vaya ya fortalecido y alimentado a continuar sirviéndote en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Después, Señor, de tu palabra, la bendita luz a nuestro Amados hermanos, les envío a vivir sus vidas como ciudadanos del reino de Jesucristo. Vayan satisfechos. El mundo pondrá delante de ustedes suntuosos banquetes, pero al fin y al cabo banquetes engañosos que les dejarán más hambrientos. Vayan como aquellos que dicen, no gracias, porque yo como de una mesa mejor. Gracias, pero estoy satisfecho en Cristo. Vayan con la bendición de su Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la bendición y comunión del Espíritu Santo de Dios sean sobre todos y cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les